Segunda parte. Timothy Alberino revela la verdad sobre la resurrección y la parábola del Hijo Pródigo. Descubre la resurrección como nunca antes lo habrás escuchado. En este episodio, Timothy Alberino explora el profundo significado espiritual y teológico de la resurrección de Jesucristo y la parábola del Hijo Pródigo, combinando la realidad bíblica con teorías teológicas y años de investigación. Alberino presenta una perspectiva convincente y estimulante, que a veces desafía las interpretaciones más convencionales del cristianismo. Acompáñanos hasta el final, para obtener una dimensión más que podría incluso transformar tu comprensión del Evangelio. Dinos si te gusta, suscríbete y únete, y claro, comparte este video para difundir nuestro contenido cristiano. Explora más sobre Timothy Alberino aquí. Somos reconciliados a la amistad. Y que nos enseña el Nuevo Testamento que somos enemigos de Dios, o que alguna vez lo fuimos. Pero la cruz de Cristo trae reconciliación. La reconciliación es restaurar la comunión y la amistad con el Padre. Así que somos enemigos, estamos atados a la piara de cerdos y somos enemigos de Dios, al igual que el dragón es un enemigo, y nuestro destino será el suyo. Pero el don de Dios, el Hijo de Dios, vino como un pariente redentor para redimirnos de la piara de cerdos, de la condenación con el dragón, y mediante su sacrificio, reconciliarnos con el Padre para que seamos restaurados a todo lo que se perdió en Adán. Todo lo que se perdió en Adán fue recuperado y restaurado a través del segundo Adán, del Hijo de Dios, a través de Jesús de Nazaret. Así, el Evangelio es mucho más extraordinario de lo que jamás imaginamos. Somos redimidos para que podamos ser reconciliados y restaurados a la comunión en la familia divina, de vuelta a la familia de Dios, restaurados al modelo genético de Adán. Todas esas habilidades inherentes a la especie humana, pero atenuadas por la degeneración, regresarán y serán rectificadas. Nuestra biología, nuestra fisiología, será rectificada en la resurrección. Así que, la resurrección se trata de transformarnos, restableciéndonos al modelo de nuestro progenitor original, Adán, nuestro Padre. Así que no solo seremos restaurados a la familia de Dios, reconciliados y devueltos a la comunión, sino que nuestra biología será rectificada. Es un círculo completo de regreso al punto de partida. Y esto, por supuesto, es la parábola del Hijo Pródigo. Y la parábola del Hijo Pródigo realmente resume todo lo que hemos estado hablando y todos estamos familiarizados con ella. Hay 5 personajes en esa historia: el padre, el hijo mayor, el hijo menor, los sirvientes de la casa paterna y el porquero. Y la historia, según cuenta la historia, es la parábola de Jesús. El hijo mayor y el hijo menor eran coherederos de los bienes del padre. Compartían los bienes del padre. ¿Por qué? Eran hermanos. Pero había un hermano mayor y un hermano menor, y el hermano menor le dijo a su padre: «Dame mi herencia para que pueda gastarla ahora. Dámela ya». Y el padre le dio su herencia, y por supuesto sabemos que el hijo fue y gastó su herencia viviendo desenfrenadamente, prostituyéndose, bebiendo y demás. Una gran hambruna azotó la tierra, y quedó en la indigencia. Gastó todo su dinero, quedó en la indigencia y se vio obligado a trabajar en la porquería, porque ya no tenía dinero y tuvo que trabajar para un porquero para poder pagar sus deudas. Durante esta hambruna, estaba tan desposeído, tan depravado que tuvo que comer de la porquería de los cerdos, así que los cuidó y tuvo que comer lo que ellos comían. Era el más bajo de los bajos, tocó fondo. Comía la porquería de los cerdos, y eso representa nuestra esclavitud al pecado y a Satanás. Eso es lo que representa nuestra condenación con el dragón. Estamos obligados al porquero. Estamos obligados a Satanás por causa del pecado. Y el hijo pródigo se da cuenta de que, incluso los sirvientes en la casa de su padre, vivían mejor que así, de modo que se dijo: «Voy a volver con mi padre, y le voy a suplicar. Padre, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Simplemente recíbeme de vuelta, como un humilde siervo, pues es lo que soy. He perdido mi filiación porque fui y desperdicié mi herencia, así que no pido ser un hijo, sino solo hazme un siervo. El más pequeño de tus siervos es mejor que estar atado a la piara de cerdos».
Así que regresó con su padre. Así que antes de continuar, vean, esta es una representación de una persona que recibe el Evangelio de Cristo. Recibir el Evangelio de Cristo no es decir una oración, es reconocer la depravación. Esto es lo que sucede. Lo primero que sucede es el arrepentimiento. Esto es lo que hizo el hijo pródigo. Él reconoció la depravación de su condición. Mírenme, soy inmundo, he desperdiciado mi herencia, estoy comiendo la basura de los cerdos. Necesito volver a la casa de mi padre, aunque solo sea para ser recibido como un humilde siervo. Esto es arrepentimiento. Él reconoció su depravación y se arrepintió en su corazón, y decidió volver a su padre. Y así, regresó a su padre. Y el hijo pródigo esperaba que su padre estuviese hirviendo de la furia. Pero para su sorpresa, encontró al padre esperándolo en la puerta. El padre esperaba su regreso, contemplando el paisaje con impaciencia. Esperando el regreso de su hijo, al verlo, salió corriendo a su encuentro. En lugar de estar furioso, como pensaba el hijo, el padre rebosaba de alegría. Se lanzó sobre su hijo, lo abrazó, le besó el cuello y dijo a sus sirvientes: «Rápido, rápido, traigan ropa nueva, traigan sandalias nuevas». Así que le trajeron ropa nueva y le pusieron sandalias en los pies. Y la ropa nueva que le puso al hijo, recuerden que esta es una parábola de Jesús. La ropa nueva con la que se le vistió representa la resurrección y la justicia de Cristo. Las sandalias que se le pusieron a los pies son la representación de la filiación. Porque en el mundo antiguo, durante la época romana, cuando Jesús les contaba esta parábola al pueblo, en el Imperio Romano, era una señal de esclavitud. En muchos casos no usaban zapatos, iban descalzos. Así que, cuando el padre les dijo, traigan sandalias para ponérselas, eso es una señal de que lo recibían no como un siervo, sino como un hijo. Y luego, el símbolo final. Por último, el símbolo final de la filiación fue un anillo que se le puso en el dedo. Ese es el sello de la casa paterna. Se le ha traído de vuelta a la comunión con el Padre, en su casa, no como un sirviente, sino como un hijo, a pesar de haber malgastado su herencia. Así que el padre lo trae y les dice a sus sirvientes: hagamos un banquete, celebremos, matemos el becerro cebado. Y entonces comenzaron a celebrar. El hijo mayor, que estaba en el campo, oyó todo el alboroto que venía de la casa, y llamó a un sirviente y le dijo: «Oye, ¿qué pasa?». Y le dijeron que su hermano menor había regresado, y que su padre le había organizado un banquete. El hijo mayor se indignó. Recuerden que eran coherederos de la herencia de su padre. Los hermanos mayores se enfurecieron. Fue a hablar con el padre y le dijo: «Te he sido fiel, he estado contigo todo este tiempo, nunca me he ido, nunca he malgastado mi herencia, y sin embargo, nunca me has organizado un banquete, ni siquiera nos has permitido matar una cabra y celebrar con mis amigos. ¿Por qué haces esto por mi hermano menor, que malgastó su herencia y básicamente te dio una bofetada?». La respuesta del padre es el corazón del Evangelio. Y dijo: «Porque este hermano tuyo estaba perdido y ha sido encontrado. Estaba muerto y ha vuelto a la vida». Y ese es el corazón del Evangelio. ¿Recuerdan cuando Jesús dice que el buen pastor se va a por las 99, o lo que sea, y va a buscar a la una? ¿Y va a por el hijo pródigo? ¿A qué se refiere? A nosotros. Somos el hijo pródigo. Esos somos nosotros. Porque ese hijo pródigo representa, como símbolo, a Adán. Adán es el hermano menor que malgasta su herencia y se convierte en esclavo de la porquería. Ese es Adán. ¿Quién es su hermano mayor? Son los otros, hijos de Dios.
sus hermanos mayores que no malgastaron su herencia. Claro que sabemos que una fracción de ellos estaba en rebelión y en la porquería, y Adán fue arrojado con ellos debido al pecado. Fue condenado con ellos. Pero los hermanos mayores en esa historia, con quienes compartimos la herencia del reino, esa es la raza de los ancianos. Por eso, el Evangelio de Cristo se describe perfectamente en la parábola del Hijo Pródigo. Recuerden, en la víspera de su crucifixión, cuando estaba sentado con sus discípulos, Jesús les dijo: «En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Voy a prepararos un lugar, y si voy y os preparo un lugar, también volveré y os llevaré, para que donde yo estoy, tú también estés». Uno de los discípulos le dijo: «No sabemos a dónde vas. ¿Cómo llegamos?». Él respondió: «Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí». En esa ocasión, en la víspera de su crucifixión, Jesús invocó la parábola del Hijo Pródigo, que les había contado a sus discípulos anteriormente. Él invocó esa parábola. Recuerden la parábola del Hijo Pródigo. Tú eres el Hijo Pródigo, y yo te llevaré de vuelta a la casa del Padre. Ese es el Evangelio de Cristo. Somos redimidos de la porquería, reconciliados con el Padre y restaurados a la filiación en la familia de Dios. Y eso sucedió mediante la resurrección. ¿Recuerdas cuando Jesús le dijo a Nicodemo que debías nacer de nuevo, que ni siquiera podías ver el reino de los cielos? ¿Ves? Hemos malinterpretado que pensábamos que nacer de nuevo era una especie de experiencia emocional o una reorientación de nuestra moralidad. No es una cuestión moral. Yo solía beber, solía acostarme con cualquiera, solía consumir drogas, pero luego fui salvo y nací de nuevo y ya no hago esas cosas. ¿Ves lo que estamos haciendo sin darnos cuenta? Estamos quitando valor a lo que significa nacer de nuevo. El nacer de nuevo significa que, literalmente, naces de nuevo. En otras palabras, la resurrección. El nacer de nuevo es la resurrección. Eres rehecho a semejanza de Adán, restaurado al plan original, restaurado al modelo original, al plan original. Seguirás siendo tú, te parecerás a ti mismo, pero serás restaurado y regresarás a la familia de Dios como un hijo de Dios que nace de nuevo, un hijo que regresa a la familia. Eso es, nacer de nuevo, volver a la familia. Ese es el Evangelio de Cristo. Y muchas personas no comprenden la historia. Predican el fuego del infierno y predican lo que creen. Y lo que ellos creen que es el testimonio, que es: yo solía hacer cosas malas, entonces nací de nuevo y ahora no las hago. Ese no es el testimonio. El testimonio es que la humanidad está condenada con el dragón. Una vez estuvimos con el Padre, nuestro propósito era la comunión con el Padre, pero debido al pecado nos vimos obligados a servir a la manada de cerdos y ahora somos enemigos de Dios, somos los enemigos de Dios. Pero el don de Dios, el Hijo de Dios, ha creado un camino de reconciliación para volver a la familia. Ese es el Evangelio. Sí, si rechazas el don de Dios, entonces serás condenado con el dragón y sufrirás su destino. Pero la buena noticia del Evangelio es que podemos regresar a la familia por medio de Cristo, quien ha abierto un camino. Y es por eso que la antigua, la iglesia primitiva, se referían al Evangelio y a su congregación como el camino. Porque Jesús era el camino de regreso al Padre, de regreso a la comunión y amistad con el Padre. Eso es lo que significaba: Él es el camino de regreso a la familia. Esa es la culminación del Evangelio, no que vayamos al cielo. Es mucho más notable y extraordinario que eso, es regresar a la familia y ser restaurados al modelo de Adán. Todas esas capacidades inherentes a la especie humana serán restauradas. Estaremos con el Hijo de Dios, en la familia de Dios y con nuestros hermanos mayores. No hay nada mejor que ser restaurados a nuestro propósito original.
El Hijo de Dios vino a redimirnos y a llevarnos de vuelta a la familia de Dios. Tuvo que pagar con sufrimiento por nuestro pecado, el pecado de Adán. Y con sufrimiento tuvo que ser quebrantado y azotado, y tomar sobre sí el sufrimiento y el pecado de la humanidad, y el sufrimiento que merecíamos como resultado de la pena de nuestro pecado. Él lo tomó sobre sí. Por eso escribe el apóstol: por sus llagas fuimos sanados. Interpretamos que por sus llagas somos sanados de cáncer, de enfermedades cardíacas, de lo que sea. No es eso lo que significa. Significa que por sus llagas, los azotes que recibió, el abuso, el sufrimiento que sufrió en la crucifixión, por eso nosotros, los que estamos en Cristo, somos sanados en el sentido de que somos reconciliados y restaurados. Seremos restaurados a lo que antes fuimos, y sanados en el sentido más amplio, no a nuestra condición temporal, porque incluso si tienes cáncer y eres sanado, aún morirás. Esa es la sanidad a la que se refiere ese versículo, no es tu aflicción temporal, sino la resurrección. Por sus llagas somos reconciliados con Dios, resucitados según el modelo de Adán y reincorporados a la familia, restaurados. Eso es lo que esas llagas lograron, no un alivio temporal de una aflicción temporal, sino una restauración eterna de su condición, restablecida según el modelo de Adán, reincorporados a la familia. Así que, lamentablemente, el Evangelio de Cristo solo se predica en parte. La historia completa aún no se ha presentado ni se ha explicado a la humanidad, desde la Iglesia primitiva, en la que creo, y es evidente en el Nuevo Testamento, que los apóstoles fueron conmovidos por el Evangelio que muy bien entendieron. Si leen los Evangelios, verán que el tema principal del Nuevo Testamento es la resurrección. Eso es lo principal. Todo el Nuevo Testamento, las epístolas, todos los escritos de los apóstoles, giran en torno a la resurrección, porque esa es la culminación de nuestra historia. Divorciados de la familia, desamparados, obligados a ser redimidos, reconciliados y restaurados por el Evangelio de Jesucristo. Es cierto, nos preocupa el pecado. Pablo dice que pecarás hasta el día de tu muerte. ¿Por qué? Porque llevas un cuerpo de pecado, por eso la resurrección es necesaria. Por eso Jesús dijo que ni siquiera puedes ver el reino de los cielos, y mucho menos entrar sin nacer de nuevo. Tienes que resucitar si quieres entrar en el reino. No eres hijo hasta la resurrección, y lo sabemos porque Jesús, al responderle, no recuerdo si fue el fariseo, creo que fueron los fariseos, quienes intentaban confundirlo con la parábola de una mujer que tuvo varios maridos en vida y le preguntaron: cuando muera, por haber tenido tantos maridos, ¿de quién será esposa? Básicamente, en el cielo, Jesús dice: no lo entiendes. Sabes que no te casarás. Los hijos de Dios no se casan ni se dan en matrimonio, pero, parafraseando, dice que seremos como los ángeles, siendo hijos de la resurrección. Así que no eres hijo de Dios otra vez, hasta que renazcas en la resurrección. Y es el poder de la resurrección lo que te hace hijo de Dios otra vez, como lo fue Adán. Adán no tuvo un padre físico. De la misma manera, cuando nacemos de nuevo, a través de la resurrección, nuestro nuevo nacimiento se efectúa no por carne y sangre, sino por el poder de Dios. Literalmente, resucitar y reiniciar. Ese es el poder de Dios. No es por la voluntad de la carne, no es por el canal de parto, no es agua ni sangre, es el Espíritu de Dios. Nacemos de nuevo y nos reiniciamos. Esa es la entrada al reino de los cielos. Por eso todo depende de la resurrección. Creo que los cristianos deben volver a la resurrección y basar el Evangelio en ella, porque la resurrección de Jesús fue la confirmación de que lo que dijo era verdad.
Fue la confirmación, y así predicaron los apóstoles la resurrección de Cristo. Y tal como Él es, resucitó. Si crees en Él, eso es el bautismo. Por cierto, el bautismo no es solo una confesión de fe, es una afirmación del Evangelio de Cristo que dice que yo, en mi estado pecaminoso, pongo mi esperanza en Cristo, y me identifico con su muerte, que es sumergirse en el agua, me identifico con su muerte, pongo mi esperanza en Cristo. Y creo que resucitó de entre los muertos y está sentado a la diestra del Padre para que cuando muera, yo también pueda resucitar con él y ser como él, un hijo de Dios en el reino de los cielos. Esa es la esperanza del Evangelio, el significado del bautismo. Creemos que los cristianos necesitamos volver a estos principios fundamentales de los que nos hemos alejado tanto, y porque ese es el poder del Evangelio, ese es el poder del Evangelio cuando comprendes la historia, porque eso es lo que es la narrativa bíblica, es una historia, y está expuesta ante nosotros. Y muchos cristianos se han aburrido del Evangelio porque creen haberlo entendido, que lo han comprendido. Y les digo, eso no hemos comprendido verdaderamente la gloria y la gravedad del Evangelio de Cristo Jesús. Al reflexionar sobre las poderosas ideas de Timothy Alberino sobre la parábola del Hijo Pródigo, recordamos que esta antigua historia es más que una simple lección de arrepentimiento. Es una imagen de redención cósmica. La humanidad, como el Hijo Pródigo, se alejó del Padre, terminando esclavizada por el porquero, símbolo del pecado y de la servidumbre espiritual. Pero Jesús, mediante su vida, muerte y resurrección, nos rescató. Nos rescató de esa esclavitud y nos lleva de regreso a casa. En los primeros tiempos del cristianismo, los creyentes no solo lo llamaban Salvador, sino el camino, porque Él es el camino de regreso al Padre, el camino que lleva del exilio al abrazo, de la muerte a la vida. ¿Y qué nos espera al final de ese camino? No una vida eterna en neblina, sino un reino real y tangible. La resurrección de Jesús es la garantía de que también nosotros resucitaremos en cuerpos glorificados, para morar en una creación renovada, un cielo físico, donde Dios volverá a caminar con la humanidad. Oremos juntos. Jesús, creo que eres el camino, la verdad y la vida. Confío en tu poder para salvar, redimir y restaurar. Gracias por comprarme con tu sangre y ofrecerme nueva vida. Pongo mi fe en ti, Señor. Levántame para caminar en tu luz, ahora y para siempre. Amén. Si este mensaje te llegó al corazón, no te vayas sin responder y compártelo con alguien que necesite escuchar la verdad del amor salvador de Dios. Y si hoy has decidido seguir a Jesús, cuéntanoslo en los comentarios. Nos encantaría orar contigo en el camino. Hasta la próxima, recuerda, ¿no has sido olvidado? El Padre te espera para darte la bienvenida.